La vesícula biliar es un órgano que está en la cara inferior del hígado. Este diseño nos sirve para ver la relación que existe con el tronco celíaco, la arteria hepática, la hepática común, la hepática derecha, la hepática izquierda, que da rama de la hepática derecha a la arteria cística. Por detrás de todo esto viene la vena porta. La vena porta, y acá vemos como del hígado sale el conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, conducto hepático común, se une al conducto cístico y forman el conducto colédoco. La vesícula biliar tiene una forma de una pera, así que espera. No es una cirugía tan urgente como el apéndice. Tiene algunas características fundamentales que hay que ver. Tiene estas celdas poligonales y estas válvulas de Heister, que si ustedes observan están diseñadas para, primero, que no se formen cálculos, y segundo, para que si se forman cálculos acá no salgan al colédoco, porque causarían pancreatitis, que es más grave que una colecistitis. Este diseño es por esa característica. Si vemos las vías biliares, vamos a ver que hay vías biliares intrahepáticas y vías biliares extrahepáticas. Estas vías biliares intrahepáticas se van a ir formando de todos los segmentos hepáticos hasta reunirse en los conductos hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Estas vías biliares intrahepáticas y las extrahepáticas, normalmente solamente las extrahepáticas podemos solucionar las patologías, las intrahepáticas muy poco. De las extrahepáticas se dividen en extrahepática principal y en extrahepática accesoria. Las extrahepáticas principales serían el hepático derecho, izquierdo, hepático común, colédoco. Es decir, que no podemos sacarlo, es incompatible con la vida. Es más, si nosotros lesionamos cualquiera de estos conductos hepáticos, conductos biliares principales, automáticamente menos 10 años de vida es el paciente. Aunque los repare ese ratito, digamos, lo corto el colédoco y lo reparo, aún así es 10 años menos de vida del paciente. Mientras las vías extrahepáticas accesorias van a ser la vesícula biliar y el conducto cístico. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo puedo retirar. Cuando se une el conducto cístico con el hepático común, forman este conducto que es el conducto colédoco, que tiene 4 porciones: una porción supraduodenal, una porción retroduodenal, retropancreático e intromental o intersticial. Estas 4 porciones son las que nosotros normalmente observamos de diferente tamaño. Semiológicamente, si nosotros vemos desde afuera, vamos a ver que una línea trazada del ombligo al ángulo de la axila, acá, donde se une en el reborde costal, se denomina el punto cístico. Ahí es donde exactamente vas a comprimir para hacer la maniobra de signo de Murphy. Es justo donde está la vesícula biliar. Una línea desde ese punto cístico al ombligo, justo en la mitad, más o menos caería donde la ampolla de Batten. La vesícula biliar está irrigada por la arteria cística. Es muy difícil que se trombose la arteria cística. La irrigación venosa vuelve por la vena cística. Hay algunas variaciones anatómicas, tanto en el conducto biliar y en la arteria. Por ejemplo, la arteria, si ustedes ven, acá está por detrás del conducto. Acá está muy traccionada. Inclusive durante la colecistectomía yo podría ligar esto. Y ligaría la hepática derecha. Y todo el hígado derecho se quedaría sin irrigación. Normalmente no pasaría nada.
Bueno, el paciente tuviera fiebre, habría involución del lóbulo hepático, pero con la doble circulación que tiene el hígado podría compensarse. Obviamente lo ideal es que no lesionemos ninguna de estas estructuras, pero es muy difícil, porque cuando hay una colecistitis aguda es una inflamación y todo esto está cubierto por grasa. Entonces no se ve a veces ni lo que estás cortando. Tenemos también alteraciones de los conductos biliares. Si ustedes ven más largo, posterior, aquí ni siquiera existe. Accidentalmente buscando podrías cortar el colédoco. Y hemos dicho que si corto el colédoco automáticamente es menos 10 años de vida. Pero es culpa del cirujano, creo. Es decir, es como si vas al mecánico y por el freno y encuentran que los muñones están mal. Es decir, no lo vas a culpar al mecánico, ¿no? Ah, tú me has arruinado mis muñones, ¿no? Pero en la medicina no nos solicitan que seamos al 100% eficientes. No se puede, porque dos personas no son iguales. Y a pesar de que tenemos mucha tecnología y podemos ver dentro, hay mucha inflamación. Se podría hacer una colangiografía transoperatoria. La colangiografía transoperatoria sería introducir medio de contraste y sacar una radiografía. Primero que esto aumenta el tiempo quirúrgico, digamos 1 hora más de anestesia. Aumenta el costo. Aumenta el riesgo porque hay algunos alérgicos al medio de contraste. Y de 100 pacientes, tal vez uno tendría alguna alteración anatómica. ¿Valdría la pena poner en riesgo a 99 pacientes por buscar un paciente? No, porque 99 van a estar bien. Uno puede ser que le cortemos el colédoco. Pero entonces hay que tomar las decisiones con riesgo-beneficio. Las alteraciones de la vesícula, puede haber agenesia, es decir, no existir vesícula biliar. Puede haber una vesícula doble o triple, muy raro. Localizaciones ectópicas o vesículas flotantes. La localización ectópica, a veces la vesícula está muy colgada, más fácil sacar. A veces está tan metida en el hígado que es intrahepática. Ahí estamos fregados. El hígado sangra un montón. No he visto una intrahepática, he visto un 90% estaba dentro del hígado y solo salía un bordecito. Por ese borde hemos entrado y hemos sacado como una cueva hemos hecho y se ha podido sacar. Son raras las alteraciones congénitas de esta clase. Otras alteraciones, no solamente congénitas, sino adquiridas, pueden ser colangitis esclerosante y cáncer de vías biliares. El colédoco puede tener también alteraciones como quistes, divertículos, coledococeles y múltiples quistes que conocemos como enfermedad de Carnot. Estas enfermedades congénitas más que todo aparecen en la niñez. Estas anormalidades coledocianas se van a manifestar porque el paciente tiene dolor abdominal, masa abdominal, ictericia y colangitis. Entonces fácilmente si vos ves un paciente joven, niña especialmente, que tiene ictericia, colangitis, probablemente tenga una alteración anatómica a nivel de las vías biliares. El diagnóstico, lo primero es hacer una ultrasonografía. Segundo, hacer una colangiografía. Una colangiografía ERCP, que nosotros conocemos, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, metes un tubo por la boca y metes contraste y se ve la vía biliar. A veces no se encuentra la ampolla de Vater y haces una punción al hígado para encontrar una vía biliar y meter el contraste por ahí. Eso se llama TPC. Es una punción transpariento hepática. Muy rara vez hacemos. Actualmente se hace OTAC con contraste
o mejor la colangioresonancia, que es más avanzada. Durante el estudio de la vesícula biliar, hay que reconocer que hay términos que son muy parecidos, pero que diferencian. Colelitiasis, presencia de cálculos en las vías biliares. Colecistolitiasis, presencia de cálculos en la vesícula biliar. Coledocolitiasis, presencia de cálculo en el coledo. Colangitis, presencia de proceso infeccioso en la vía biliar. Colecistitis aguda, inflamación primera vez de la vesícula biliar. Colecistitis crónica litiásica reagudizada, inflamación de la vesícula biliar a repetición. Cólico biliar, dolor por contracción vesicular sin otros síntomas asociados, como ser náuseas, vómitos o fiebre. ¿Cuál es la patología más común de la vesícula biliar? Los cálculos, la aparición de cálculos. Colesterol 80%, pigmentados menos por ciento y mixtos muy raros. ¿Qué es lo que pasa? Hay un desbalance en la creación de los sales biliares. Hay mucho colesterol y por eso este colesterol se precipita. ¿Sobre qué? Sobre formadores de núcleo, es decir, mucha bacteria, moco vesicular, sales de calcio o exceso de colesterol mismo hacen que se formen los cálculos. Ahora no sabemos muy bien por qué en algunas personas se forma un solo cálculo grandote y en otros miles de calculitos. En otros calculitos chiquititos, pero solo 2 u otros 100. A veces llena la vesícula de cálculos. No sabemos por qué aparece eso. Normalmente esto aparece de los cálculos, es dependiente del sexo. 3 veces a 1, más frecuente en las mujeres. Obesidad, embarazo, estrógenos, edad avanzada, genético y sección del nervio humano. La presencia de cálculos en la vesícula biliar no es una patología reciente, ya se vio desde, incluso en las momias de Egipto ya se vio que algunas tenían cálculos. Se ha tardado en comprender, pero desde 1882 a la fecha hemos logrado manejar la vesícula biliar. Lamentablemente la vesícula biliar con cálculos, el único tratamiento posible es la resección de toda la vesícula. La patología que aparece por la presencia de vesícula biliar, de cálculos en la vesícula biliar, se denomina colecistitis aguda. Es la primera vez. Es una inflamación bacteriana o química de la pared o de la vesícula biliar. ¿Que puede llegar a causar peritonitis? Sí. Muerte muy rara vez. El 95% de las veces la colecistitis aguda es litiásica. Hay un 5% que todavía hemos visto que es alitiásica. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que un cálculo que está dentro de la vesícula biliar, por azares del destino, se acomoda en lo que es el bacinete, acá. Y la vesícula biliar empieza a contraerse con fuerza. Esta contracción brusca hace que cause dolor cólico. Se procede una liberación de ácido araquidónico, lecitina, lisoclecitinas, prostaglandinas inflamatorias que hacen que la pared se vuelva más gruesa y haya mayor necesidad de vaciar la vesícula. Entonces se contrae más fuerte. Este aumento de la presión puede hacer que llegue menos sangre y causar necrosis. Y al final puede perforarse. Pero no es la perforación tan grave como el apéndice. ¿Por qué? Porque la vesícula biliar tiene bilis que es estéril. Va a salir bilis. No pasa nada, no hace nada. Otra cosa es que salga caca como del apéndice. Entonces esto puede causarnos una peritonitis local, peritonitis generalizada o fístulas. Rara vez llegaría a la muerte, tendría que haber muchas complicaciones. ¿Qué síntomas presenta? Incluso en la colecistitis aguda, 20 a 40% de los pacientes son asintomáticos, es decir, les molesta y se les pasa. El dolor es el síntoma principal. ¿Cómo es el dolor? Primero, el antecedente de haber consumido alimento colecistoquinético. ¿Qué quiere decir? Alimento graso, carne, chancho,
huevo, palta, maní, es decir, ha comido eso. No necesita grandes cantidades. He comido 5 manicitos y me duele. Alimento colecístico. Y el dolor es cólico intermitente, porque la vesícula aprieta y suelta. Aprieta y suelta. Entonces es cólico intermitente. ¿Dónde está localizado? Obviamente en el punto cístico, en el cuadrante superior derecho. Este dolor se acompaña de náuseas y vómitos. Dentro de los signos vamos a ver hipertermia, rigidez muscular, Murphy, ruidos hidroaéreos disminuidos y rara vez lumbre e ictericia. Los laboratorios que se pide: hemograma, pruebas funcionales hepáticas y amilasa. No hay mucha importancia en la clínica en este caso, porque el gol estándar del diagnóstico es ecográfico y en todo lado hay ecografía. Le duele el cuadrante superior derecho, náuseas, vómitos, sospechas, vesícula, pones el ecógrafo. Si ves piedras en la vesícula, edema de pared, doble vesícula, múltiples cálculos, barro biliar, sombra acústica, es colecistitis. Punto, ya tienes tu diagnóstico. No necesitas más. Es 99% de seguridad. Se puede hacer otros exámenes, sí, colangiogamografía endovenosa, colangiogamografía oral. Esta es una colangiogamografía oral. Era muy difícil, antes no había ecógrafo, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía? Le ponían endovenosamente el contraste, le decían anda a comer huevo, comía huevo, venía y le sacabas una radiografía y ahí veías los cálculos. Aquí hay cálculos, muy complicado, ¿no? Ahora obviamente ya no hacemos eso. Si el cálculo del paciente es muy crónico o sospechas que hay alguna complicación, le puedes pedir tomografía. Entonces aquí vemos cálculos. Pero si es una vesícula con cálculos, no pidas tomografía. ¿Qué cosa vas a ver? Si es complicado. Dentro del diagnóstico diferencial hay que diferenciar las patologías quirúrgicas de las patologías médicas. Perforación del estómago, apendicitis, diverticulitis, divertículo de Meckel. Esas cosas hay que diferenciar. Una colecistitis. Hay otras patologías como hepatitis gonocócica, hepatitis alcohólica, que se puede confundir, pero con la ecografía normalmente nosotros descartamos. Las complicaciones de la colecistitis aguda, perforación, absceso, fístula, son muy raras. Ya les he dicho, normalmente las personas ya no llegan a ese estadio. Les duele y se hacen operar. Antes era muy difícil que se hagan operar, entonces sí llegaban a perforación, fístulas, abscesos. El tratamiento de la colecistitis aguda primero siempre es médico. NPOs, líquidos endovenosos, analgésicos como propinoxato, ceftriaxona, antibióticos, para vómitos metoclopramida. Y listo. Completas los laboratorios y le ofreces cirugía. Muchas veces con eso para el dolor y las molestias, es decir, desinflaman y no llegan a cirugía. Pero todos los cálculos hay que operarlos, porque tarde o temprano nos van a dar problemas. ¿Qué se hace en la cirugía? Una colecistectomía, es decir, sacamos la vesícula con los cálculos. ¿Hay alguna otra alternativa? Sí, hay una alternativa que se llama colecistostomía, en que dice, en el que se hace un corte, se saca la vesícula biliar al borde, con una pinza se saca los cálculos y se deja ahí la vesícula. Colecistostomía. Cuando el paciente está muy grave, una vez he necesitado hacer eso, con anestesia local, entrada, sacaba la vesícula, abierto y sacaba el cálculo, porque este pobre paciente tenía diabetes complicada, estaba en terapia intensiva y aparte hizo colecistitis aguda que no seguía. Entonces, ya está por morir por su otra patología, no me va a aguantar una colecistectomía. Entonces he sacado, he agarrado la vesícula, abierto, le he vaciado y le he dado chance para que viva. No le he vuelto a operar, así que creo que se murió de la otra patología. La colecistitis aguda, alitiásica, hay. Normalmente hablan porque es por diabetes, por traumas, quemaduras, transfusiones, nutrición parenteral. Pero tiene los mismos signos y síntomas. Pero la colecistitis alitiásica se caracteriza por ser
un poco menos agresivo. Pasa más fácilmente con los analgésicos antibióticos. Muy rara vez necesitamos hacer una colecistectomía de UQS. Muy rara vez. Hay otras etiologías de colecistitis aguda, sí, enfisematosa, tifoidea, torsión vesicular y neoplasia. El tratamiento colecistectomía, sacar la vesícula y los cálculos. Solo debatimos si abierta o cerrada. Obviamente la más utilizada, la colecistectomía laparoscópica. Dos técnicas de hacer la colecistectomía, una anterógrada, que empezamos del fondo hacia el bacinete, y una retrógrada del bacinete hacia el fondo. Muy rara vez necesitamos suturar el lecho hepático. Antes se suturaba mucho porque los electrobisturís eran malos. Actualmente nuestros electrobisturís son muy buenos. La colecistectomía laparoscópica obviamente tiene una gran ventaja. Recuperación rápida, secuelas mínimas, el paciente tiene menos cicatriz y al día siguiente ya está en su casa. La única diferencia es un poquito el costo, casi son $300 de diferencia. ¿Por qué la diferencia? Porque uno es con anestesia raquídea y otro es con anestesia general. Por eso más o menos es la diferencia. Otra patología de las vías biliares se llama la ictericia. La ictericia es la coloración amarillenta de piel de mucosas. Puede ser una ictericia suprahepática, es decir, por alteración del metabolismo de la bilirrubina. Puede ser una ictericia hepática, por una hepatopatía crónica o cirrosis. Estas dos nosotros no vemos porque son de manejo totalmente médico. El tercero, la ictericia por obstrucción de la vía biliar extrahepática, sí nosotros vemos, porque el 90% de las causas es por coledocolitiasis. El restante, neoplasias, quiste o enfermedad de Krebs. La coledocolitiasis es la presencia de cálculos en el colédoco. ¿De dónde vienen los cálculos? El 90% vienen de la vesícula biliar. En algunas ocasiones directamente el cálculo se forma a nivel de colédoco, muy raras. ¿Qué es lo que pasa? Ese cálculo en la mayoría de las veces se tranca en el esfínter de Oddi y causa una obstrucción. No pasa la bilis y nos va a causar todos los síntomas. Los signos y síntomas son muy parecidos a una colecistitis aguda, pero se caracteriza la ictericia. La ictericia, la coloración amarillenta de piel y mucosas. Si la ictericia está por encima de 2.5 miligramos por decilitro, solo se ve en las conjuntivas de las escleras. Si la ictericia está por encima de 6, se ve ya en la piel. Pero normalmente hablemos de ictericias leves. Si vos le ves al paciente, todos son ictéricos porque estás pensando en ictericia. ¿Cómo diferenciarías? Primero, que la piel es más seca de este paciente, es más seca, si está ictérico. Y segundo, tiene prurito. Si vos sospechas ictericia, después, no, es muy poco probable que tus ojos nomás estén viendo la ictericia. Obviamente se confirma por laboratorios, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Laboratorios, tanto de hemograma, urea creatinina, glicemia, TP, INR. También hacemos pruebas funcionales hepáticas, GOT, GPT, GGP. O también tenemos que hacer pruebas de bilirrubinas, bilirrubina total, indirecta, directa. Además de eso, amilasa, fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina, ¿por qué? Porque la fosfatasa alcalina se excreta por las vías biliares. Entonces, cuando se obstruye, lo que aumenta es la fosfatasa alcalina. Las transaminasas pueden estar aumentadas, se altera el tiempo de protón. No es un gol estándar, pero nos ayuda mucho en el diagnóstico la ecografía. Ahora depende mucho de qué hace la ecografía. Esto. La ecografía vamos a observar dilatación de la vía biliar. Se confirma la coledocolitiasis con ecografía y laboratorios. El tratamiento y el diagnóstico se puede hacer por RSP. La RSP mete contraste, pero además podemos hacer una papilotomía. Cortamos el esfínter de Oddi, metemos nuestra cánula de Dornia y sacamos los cálculos.
se puede sacar los cálculos. Entonces el paciente de coledocolitiasis ya estaría curado, diagnosticado y curado. Puede haber los quistes de colédoco, que son dilataciones saculares congénitas del árbol biliar, más frecuente, ya hemos dicho, en niños y mujeres. Se caracterizan porque presentan ictericia, colangitis, fiebre, dolor. Hay una clasificación de Todani, donde el tipo 1 es dilatación del árbol biliar extrahepático, tipo 2 sacular del colédoco, tipo 3 colédoco y en el duodeno, tipo 4 múltiples quistes extrahepáticos y el tipo 5, que es el peor, es las dilataciones intrahepáticas, la enfermedad de Cabo. Depende de dónde esté localizado para que nosotros hagamos tratamiento. Otra patología de la vía biliar que ya no es muy común es el síndrome de Mirici. El síndrome de Mirici es la presencia de fístulas vesículo-biliares. Estas fístulas, ¿por qué aparecen? Aquí vemos la vesícula biliar, vemos la vía biliar y aquí está un cálculo. Cuando el cálculo permanece muchos años dentro de la vesícula biliar, por su presencia hace una comunicación anómala entre la vesícula biliar y la vía biliar. Este es de tipo 1. Hay solamente el cálculo y la vesícula comprimen extrínsecamente la vesícula biliar. Nada más. Digo la vía biliar. Nada más. En el tipo 2, hay una comunicación entre la vesícula biliar y la vía biliar de 1/3. En el tipo 3, 2/3. Y en el tipo 4, una vesiculización del colédoco. ¿De qué nos importa? ¿Por qué nos interesa estas fístulas? Porque las células que forman la vesícula biliar son diferentes a las células que forman el colédoco. Cuando el colédoco está vacío, sigue siendo un tubo. Cuando la vesícula está vacío, no es un tubo. Es decir, las células de la vesícula dependen de que esté ocupado su espacio para mantener su forma. Cuando esta vesícula sacas el cálculo, como está formando una parte de la pared, lo que hace es estenosarse ese tubo. Y no fluye la bilis de arriba abajo. Ese es el gran problema que tenemos con esta fístula. El síndrome de Mirici es una patología extremadamente rara antes y actualmente 2 veces he operado síndrome de Mirici. Un tipo 2, no era ni 3 ni 4, tipo 2, 2 veces. Más frecuente en el sexo femenino y como antecedente tiene que tener cálculos más o menos unos 20 años. Por eso a todo paciente que voy a operar de vesícula, que tiene más de 50 años, aparte de la ecografía, normalmente les pido tomografía para ver si puedo ver el síndrome de Mirici. ¿Ya? Porque los signos y síntomas son muy parecidos a una colecistitis aguda o una coledocolitiasis. Los laboratorios son exactamente iguales, la ecografía muy difícil que diferencie un síndrome de Mirici. Lo más común para diagnosticar un síndrome de Mirici tendría que ser RCP. Acá vemos la vesícula biliar, la vía biliar y ya no hay el cístico. Una comunicación de 1/3, casi 2/3, entre Mirici 2 y Mirici 3 es esto. El tratamiento depende de qué grado de Mirici es. Si es tipo 1, solamente hacemos cierre del muñón distal, pero si hacemos una colangiografía transoperatoria. En el tipo 2 se realiza colangiografía intraoperatoria más una plastía del colédoco. En el tipo 3 y 4 ya estamos fregados. Tenemos que hacer algunos procedimientos de acuerdo a cómo esté la patología. Perdón, podemos hacer una colecisto yeyunoanastomosis. ¿Qué quiere decir? Colecisto yeyunoanastomosis. Unimos la vesícula biliar al yeyuno. Pero ¿por qué no vamos acá? Porque está tan feo, cicatrizado, múltiples adherencias, que lo más probable es que lesione el colédoco. Con esto va a vivir, no tan bien, pero va a vivir. Puede hacer una colédoco duodenoanastomosis. Eso sí he hecho. Una colédoco duodenoanastomosis. Uno el colédoco al duodeno, porque está cerquita. Colédoco duodenoanastomosis. También bueno, va a vivir 20 años tranquilo, sin problema. Esa señora tenía
78 años, creo, 20 años, 98, sí, hígado 100, muy raro, ¿no? Entonces, está bien, colédoco y colédoco duodeno anastomosis. La que es mejor es la colédoco yeyuno anastomosis en Y2. ¿Qué es eso? Uno, el colédoco al yeyuno en una Y2. Este es ideal. Va a vivir 50 años más. No siempre se puede hacer, pero sería bien. Cáncer de vesícula biliar. El cáncer de vesícula biliar no es tan común, pero es un poquito agresivo el cáncer de vesícula biliar. El problema es que su diagnóstico es tardío, alta mortalidad y el tratamiento no bien establecido. Hay factores predisponentes: litiasis, edad, sexo, vesícula, pancreatitis, pólipos, químicos o quistes de cólicos. El cáncer de vesícula biliar es muy agresivo, la gran mayoría es adenocarcinoma, 95 a 98%. El papilar, mejor pronóstico; el adenocarcinoma Hot-cell, peor pronóstico. Hay otros tipos, obviamente, histológicos, como el carcinoma escamoso, tener células granulosas, carcinoide y etc. El cáncer de vesícula biliar, metaplásicos, entre el 75 y 80%. No metaplásicos, 25 a 30%. Localizados en el fondo 60%, el cuerpo 30%, cuello 10%. El carcinoma invasivo loco-regional, 10% a la vesícula biliar. Metástasis a distancia, 20%. Este tiene una clasificación que es la clasificación de Nevin, donde el Nevin 1 es el carcinoma limitado a la mucosa. Este es in situ. Nevin 2, invasión de la muscular. Nevin 3, infiltración hepática. Nevin 4, afectación ganglionar. Nevin 5, metástasis a otros órganos. Mientras más profundo sea el cáncer, más avanzado es. Obviamente hay la clasificación TNM, donde T es tumor, N nódulos y M es metástasis. ¿Cuál es la finalidad de la operación del cáncer de vesícula biliar? Es resecar la vesícula biliar y todos los órganos comprometidos. Inclusive hacemos una resección en cuña del hígado para que no haya ninguna sorpresa. ¿Hay criterios de irresecabilidad de la patología? Sí. Malas condiciones del paciente, metástasis hepáticas, complicación con la vena porta o la arteria hepática. ¿Podemos hacer hepatectomía del lecho hepático? Sí, pero el problema es que el cáncer aparece en estadio avanzado y normalmente parece una colestitis aguda. Entras en la mañana y ves que es cáncer y no estás listo para hacer una hepatectomía con una linfadenectomía o peor, una extirpación de otros órganos, porque has entrado laparoscópicamente y estás con el interno. Para hacer este tipo de cirugía necesitas un equipo bien entrenado. Puedes abrir y cerrar y planificar la cirugía para más adelante, pero eso obviamente ya perjudica en la recuperación del paciente. Bueno, hay otras cosas más que no necesitan saber de cáncer. No sé si tienen alguna duda, pregunta, jóvenes. Bueno. No, ya no. Bueno, son los 4 temas que nos faltaban. Ya saben, el examen final es todo. Principalmente los 4 últimos temas. Y eso sería todo por el día de hoy. Les veo bien.